La palabra de Dios dice que donde estén dos o tres reunidos en su nombre, Él estará en medio de nosotros. Hoy el Señor está su presencia en esta mañana junto a nosotros, amada iglesia. Hoy es el Señor quien trae alimento especial para cada uno de nosotros, hermanos. Dispongan su corazón en esta mañana y pongan su vida en las manos de su Señor, pues Él es el que tiene el control de cada uno de nosotros, hermanos. Por favor, pueden ponerse de pies por reverencia a la palabra. Y busquemos en nuestra Biblia, hermanos, el libro de Salmos, capítulo 84, versículo 10. Bueno. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Salmos 84, versículo 10. Bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está apagado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su pueblo. Y al diablo. Santo es el que vive por los siglos de los siglos, amada iglesia. Damos gracias a Dios por darnos un día más de vida, amada iglesia. Él es el causante de que nosotros sigamos con vida, con salud, con lleno de gozo, de paz, con lleno de alegría. Hoy hemos venido a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quien lo crea, diga un fuerte amén. Gloria a Dios, aleluya. En el libro de Salmos, capítulo 84, versículo 10, por favor, vayamos a la palabra bendita de nuestro Señor. Gloria a Dios. Hoy estamos de fiesta, amada iglesia. Hoy estamos gozosos, estamos contentos, pues nos hemos reunido todos juntos, hermanos, para adorar al único y merecedor de toda gloria y toda honra. Aleluya. El libro de Salmos, capítulo 10, capítulo 84, versículo 10 dice, por favor, acompáñenme todos juntos. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos se sienten gozosos de pasar este día con su Padre Celestial? Amén. Gloria a Dios. Hoy, hermanos, nos hemos dado cita con el Espíritu Santo. Hoy yo creo, hermano, y confío, hermanos, y tengo fe, la certeza y la convicción, hermanos, de que hoy hay palabra de parte de Dios. Aleluya. Hoy me levanté, hermanos, con ese gozo, con esa alegría, con el deseo de poder estar toda la iglesia reunidos, esperando la palabra bendita de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Por favor, hermanos, vamos a empezar este culto. Vamos a hacer una oración para iniciar este servicio. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre Celestial, hoy te damos gracias, bendito Dios, Rey de gloria, Rey de honra, Rey de poder, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy, Padre, estamos contentos, agradecidos, Señor, porque tú nos has levantado, Padre, con vida, con fuerza, con salud,
con gozo, con aquel deseo, Padre, de venir a alabarte, a glorificarte, a honrarte en este día, Padre hermoso. Gracias te damos por la vida de mis hermanos aquí presentes, por la vida de tus siervos, Señor, que tú has puesto para pastorear tu rebaño, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, de esta congregación, Padre, y de todos los templos, de todas las iglesias del mundo entero, bendito Dios. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que tomes el control de este servicio. Tomes el control, Padre, de todo lo que se empiece a mover en este lugar, Padre. Tu Espíritu Santo, Señor, empiece a tocar los corazones y a redarguir y a corregir y a enseñar, Padre, tu palabra, Señor, para que lo llevemos a cabo, Padre bendito, Rey de gloria, Rey de honra. Oh, te alabamos, Padre. Mi alma te alaba, Señor, y no olvida ninguno de tus beneficios, Padre, pues tú nos has dado todo, Señor. En ti encontramos refugio, en ti encontramos paz, en ti encontramos gozo, nos sentimos confiados, nos sentimos, oh Padre, como la gallina, Señor, y sus polluelos debajo de sus alas. Nos sentimos seguros, Padre bendito. Derrama de tu Espíritu Santo en este día, Señor. Háblanos, Señor. Oh Padre, recibe adoración, recibe la alabanza, Padre, que hoy tu pueblo ha preparado de antemano en su corazón, Señor. Padre, glorifícate, Señor. Toma, Señor, Padre, nuestros corazones en tus manos, Padre bendito. Obra, Señor, en nuestras vidas, Padre. Guíanos, Señor, en todo momento. Señor, hoy ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos, Padre bendito. En el nombre de Jesús te alabamos, Padre. Te ruego, Señor, que seas tú con mis hermanos que han de llegar en este momento, Padre. Que seas tú con ellos, Señor, apresurando sus pasos, Señor. Que ellos lleguen sanos y salvos, Señor, a alabarte, glorificarte, Señor, porque eso hemos venido a tu iglesia, a eso hemos venido, Señor, en esta mañana, Padre, a darte toda gloria, Señor, porque tú eres digno, Padre, porque tú mereces, Señor, lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, Padre Santo. Oh, sea alabado, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Padre, sé tú, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de la alabanza, en medio, Señor, Padre, de tus hijos, Señor, que han venido, Padre, que han dispuesto, Señor, su tiempo para venir a verte, Señor, para venir, Padre, por aquel alimento que tú tienes, Señor, a través de tu siervo. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, que Él merece toda gloria, amada iglesia. Quiero darle la bienvenida al pastor Gabriel, que hoy nos visita en esta mañana. Dios bendiga su vida, a su esposa, que hoy están con nosotros en este día, que hoy el Señor ha venido en este lugar a través de su siervo, trayendo palabra de vida, palabra de poder, palabra de justicia, palabra de verdad. ¿Quién lo cree, amada iglesia? Gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Por favor, hermanos, vayamos a la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 145. Versículo 3 al 4. Quien lo tenga, diga un fuerte amén. Gloria a Dios. Alaba al Señor. Gloria a Dios. Glorifica a la iglesia. Salmo 145, versículo 3 al 4.
Y la palabra de Dios dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos han venido a alabar a Dios? ¿Cuántos han venido a exaltar el nombre de Dios? Gloria a Dios, pues es el tiempo, amada iglesia, que tenemos que alabar a nuestro Señor. Por favor, invito al pastor que hoy va a dirigir la alabanza. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Cristo vive. Amén. Amén, amén. En su nombre. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. ¿Por qué no se pone de pie, hermano? Aleluya. No, algunos pueden, los que no, pues. ¿Cómo están, hermano? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Cristo vive. Aleluya. ¿Cuántos saben, hermano, que cuando el pueblo alaba al Señor suceden cosas maravillosas? Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Denle fuerza de palma al Señor esta hora. Aleluya. Déjelo fuerte, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, hay sanidad, poder, liberación. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. ¡Alábele! ¡Aleluya! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, hay sanidad, poder, liberación. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, hay sanidad, poder, liberación. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, ven y apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, ven y apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate y apodérate, apodérate de todo mi ser. Yo sembré, Apolo lo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Yo sembré, Apolo lo regó,
tesoro da el Señor. Siembra la palabra, no tardes más. Cuando Cristo venga y Él lo pagará. Siembra la palabra, no tardes más. Cuando Cristo venga y Él lo pagará. Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 y apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y a su nombre, gloria. Aleluya, el que vive y reina para siempre. Gloria a Dios. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias te doy, Señor. Muchísimas gracias te doy, Señor. La sangre que tú derramaste, con ella lavaste mi corazón. La sangre que tú derramaste, con ella lavaste mi corazón. Yo tengo un barco que va por alta mar, y en ese barco Cristo es el capitán. Yo tengo un barco que va por alta mar, y en ese barco Cristo es el capitán. Los marineros que en ese barco van son almas redimidas por Cristo mi capitán. Los marineros que en ese barco van son almas redimidas por Cristo mi capitán. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos, también en mi corazón. El tuyo está muerto y el mío resucitó. Mi Dios está en los cielos, también en mi corazón. El tuyo está muerto y el mío resucitó. Y a su nombre, si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévete
montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esta iglesia se moverá, se moverá, se moverá. Y esta iglesia se moverá, se moverá, se moverá. Aleluya, y esta iglesia se moverá, hermano, amén. Aleluya. Gloria al Señor y a su nombre. Vamos a adorar un momento al Señor, iglesia, amén. Vamos a adorar un momento al Señor esta mañana, aleluya. Vamos a entrar en la presencia de Dios, aleluya. Vamos a deleitarnos. Hay un salmo muy hermoso, hermano, y es una promesa de parte de Dios para nosotros. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Entonces, hermano, quiero que esta mañana se deleiten en el Señor, le adoren con todo su corazón y Él les va a conceder esa petición que ustedes tienen, hermano. Amén. Dejen los problemas en las manos del Señor, ustedes no pueden hacer nada, hermano. Amén. A veces mi esposa me dice, yo veo que tú no te preocupas. Es que si me preocupo no gano nada, hermano. No van a mejorar las cosas con las preocupaciones. Amén. Lo mejor es deleitarnos en el Señor y Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y a veces nos preocupamos de más y no suceden las cosas porque nosotros mismos ponemos esa barrera. Contigo, amén, hermano. Aleluya. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Una vez más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu manantial, dame de beber, necesito más, dame de beber, de tu manantial. Dame de beber, oye Dios, necesito más. Yo sé que necesitas del Señor esta mañana y todos los días de tu vida. Yo sé que necesitas del Señor, aleluya. El Señor está en este lugar. El Señor te dice que dejan las cargas a mí, dice el Señor. Que yo tomaré el control de todo, aleluya. Porque su palabra lo dice, vengan a mí, que todos los que están cansados, cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Esa carga pesada que estás cargando, aleluya, es momento que se lo ponga en las manos del Señor esta mañana. Solamente te deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón, aleluya. Dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más, dame de dame de beber, necesito más. Él te levantará
levantará. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Él me levantará. 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 Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Fortalecerá. Me fortalecerá. Fortalecerá. Me fortalecerá. Fortalecerá. Así dice el Señor. Una vez más, aleluya. Me fortalecerá. Fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En tus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En tus manos me sostendrá. Así dice el Señor. En tus manos el Señor te sostendrá, amada iglesia, aleluya. Amado hermano, hermana que me escucha, en sus manos Él te sostendrá. No hay por qué atemorizarse, aleluya. Dice la palabra que el Señor nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y no nos dio un espíritu de cobardía, sino, aleluya, de valentía, de valiente. Así que los guerreros, los soldados de Cristo, tienen que ser valientes, tienen que tener agallas, aleluya, para seguir adelante, para enfrentar toda situación, para enfrentar cualquier problema que se te presente, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no te preocupes que yo estaré con ustedes, dice el Señor. Él está con nosotros, en medio de la lucha, en medio de tu angustia, en medio de tu dolor, en medio de tu prueba, tú no te preocupes, Él ya tomó la situación, Él está al pendiente de la situación, solamente Él te pide que tú seas fiel, solamente, aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrar
altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Así es, amada iglesia. No importa la lucha, aleluya, pero no mires hacia atrás. La palabra dice que el que toma su arado y mira hacia atrás no puede, no es apto para el reino de Dios y su palabra, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Aleluya, de nombre de palma al Señor. Vamos a seguir cantando, hermano, amén. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida y nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, oh gloria, aleluya, y Cristo me salvó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él. Aleluya. A los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Amén, aleluya. Dice la alabanza, hermano, que una mirada de fe puede salvar al pecador, hermano, amén. Todo aquel que cree, dice que Jesús se levantó de entre los muertos y cree en su corazón, hermano, y confiesa con su boca, hermano, tiene vida eterna. ¿Cuánto creen eso, hermano? Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermano. Tomen su asiento, amén. Aleluya. Por favor, una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, amada iglesia. Qué hermoso es ver cuando el pueblo de Dios alaba al Señor. Qué hermoso. Dice que cuando el pueblo alaba a Dios, cosas maravillosas pasan. Yo solamente me imagino cómo David, cuando iba a pastorear las ovejas, dice que pasaba horas
y días con su arpa alabando al Señor, porque sentía tal amor, estaba enamorado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que cuando Saúl sentía que los demonios le atormentaban, mandó a llamar a David. Y él, tocando el arpa, dice que los demonios huían, porque en ese momento descendía la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra, amada iglesia. Doy gracias a Dios, pues estas alabanzas, estos coros, lo que es esta adoración para el Señor debe de salir de lo más profundo de nuestro corazón, porque lo estamos haciendo para nuestro Padre, quien nos ama, quien siempre ha estado con nosotros, amada iglesia. Si en el mundo cantábamos aquellas rancheras a todo pulmón, si en el mundo cantábamos aquellas baladas, aquellas músicas paganas, cuanto menos ahora, hermano, debemos alabar al Rey, estar agradecidos con Él, porque Él ha dado su vida por nosotros, y nadie en el mundo lo daría por nosotros, hermano. Nadie, absolutamente. Solamente Él lo hizo y nos mostró con hechos su amor, su misericordia, y todo lo que Él ha hecho por nosotros, hermano, no se compara con nada en este mundo. Gloria a Dios. Quien vive, amada iglesia, y a su nombre, una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Hermanos, hay dos lugares para aquel valiente que quiera pasar aquí enfrente y testificar en nombre del Señor. Para aquel valiente que esté agradecido con el Señor y quiera darle gracias, quiera honrar al Señor con una palabra de ánimo, con una alabanza, con un mensaje que hoy haya traído el Señor a través de ti. ¿Quién dice yo, amada iglesia? ¿Quién dice yo quiero glorificar a mi Dios en el altar? Yo quiero decirle a todos aquellos lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Quién dice yo, amada iglesia? Levante la mano el que quiera pasar, hermano. Este es el tiempo en que usted tiene que glorificar a su Señor. Este es el tiempo, amada iglesia, en que usted tiene que darle gracias a su Dios. Pues ¿quién nos ha dado más que Él? Nadie, absolutamente. Cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, aquella palabra que el Señor decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A pesar de que nosotros éramos ese Barrabás, en el cual fue cambiado por el Señor Jesús, nosotros merecíamos la muerte, hermano. Nosotros merecíamos ser crucificados por nuestros pecados, por nuestros delitos, por todo lo que hemos hecho en el mundo, amada iglesia. Pero Él extendió su misericordia y la gracia sobre toda gracia, porque a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Por cuanto tú le habéis recibido y has creído en su nombre, el Señor te ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. El Señor te dio el privilegio de ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios no es cualquier cosa, amada iglesia. Ser hijo de Dios es lo máximo, es lo mejor que te haya pasado en la vida. Es lo más hermoso que hayas sentido, el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo de Dios. Es algo maravilloso, amada iglesia, sentir los brazos de papá. Es algo maravilloso, amada iglesia, sentir ese cariño, esa atención, todo lo que Él ha hecho en tu vida, amado hermano. ¿Quién dice yo? Gloria al Señor. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Alabado sea su santo nombre. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Hermanos, buenos días. Buenos días. ¿No desayunaron hoy? Dios le bendiga. Amanecimos cansados, ¿no, hermanos? De lo de ayer.
Bueno, al menos yo sí. Decía, creo que no voy a ir hoy. Pero pues recordé las palabras del pastor, ¿verdad? Que decía que aunque haya un evento anterior al culto de hoy, de los domingos, de los miércoles, tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de venir a alabar al Padre, de venir a glorificarlo. Y de verdad, hermano, yo me sentía un poquito pues mal. De hecho, he andado un poquito mal de salud. Y la verdad, ayer me fui porque había mucho sereno ya y dije, no, mejor me voy antes de que vaya yo a recaer otra vez. Pero gracias a Dios, hermanos, me dieron los ánimos de venir. No puedo negar que me siento un poquito mal todavía, pero gracias a Dios yo sé que con la misericordia de Dios voy a avanzar, ¿verdad? Sobre todo para poderle servir, hermanos, porque igual para servir, ¿verdad? Necesitamos estar bien, necesitamos estar sanos. Hermanos, yo quiero leerles una palabra en Isaías 53, lo que acaba de decir el hermano. Dice Isaías 53:3, si pueden buscarlo y seguirme. Isaías 53:3. Si lo tienen, digan amén, hermanos, y ya sabré que ya lo buscaron. Dice la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí, hermano, esta palabra está hablando de Cristo, ¿verdad? Dice despreciado y desechado. ¿Quién no sabe la historia de Cristo? ¿Quién no sabe que Cristo fue crucificado, que fue golpeado, que fue latigueado, ¿verdad? Y que nosotros, lejos de apoyar, ¿verdad?, lo desechamos, como dice la palabra aquí al final, el 3. Dice que no lo estimamos, ¿sí? Que fue menospreciado. Sabíamos que eso tenía que pasar porque era un plan de Dios, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día queremos hablar de Cristo y nadie va. Miren, yo he visto campañas que hacen en el parque y hay 2 o 3, 4 personas que están atentos, pero hay baile y újule, se llena. Viene un cantante, no sé, de los del mundo y se llena. ¿Por qué, hermanos? Porque despreciamos lo bueno. Despreciamos al que un día entregó su vida por nosotros. Y como dijo aquí mi hermano, sin merecerlo, porque no lo merecíamos. No lo merecíamos, hermano. Pero en su amor infinito, Él dio su vida por nosotros. ¿Quién de nosotros como seres humanos, cuando la verdad dice, yo no daría mi vida por ese, hermano, y se lo merece? Sobre todo si es un delincuente, ¿verdad? Pero sin embargo, Cristo dio su vida por delincuentes. Dio su vida por todos, porque Él no hizo excepción de nadie. Cristo, por amor a nosotros, hermanos, hizo todo por amor. Dice el 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Dice que cuando Él se entregó por nosotros, hermanos, Él entregó todo, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Imagínate el sufrimiento cuando nosotros estamos enfermos y nos duele. Las personas que tienen cáncer, por ejemplo, sufren dolores terribles. Pero dice que Él ciertamente llevó todas nuestras dolencias ya. ¿Qué quiere decir? Que Él sufrió por todos nosotros. Entonces, hermanos, debemos nosotros de procurar elegir lo bueno y no lo malo. Elegir lo que verdaderamente tiene el tesoro de Dios y no elegir lo que el mundo nos ofrece.
mundo ofrece muchas cosas y muchas tentaciones. Aún los cristianos caen. Caemos porque también puedo caer. Entonces, hermanos, yo los invito a que nosotros elijamos lo mejor, la mejor parte. Recuerden que está la historia de Marta y de María en la Biblia, donde Marta le reclama a Cristo, bueno, le dice: Señor, ¿cómo es posible que mi hermana no me ayude, verdad, en los quehaceres? Porque Marta estaba, ¿qué? Afanada, tratando de limpiar, de hacer las cosas bien. Pero dijo Cristo que María fue la que quedó junto a él sentados, dijo. Ella eligió la mejor parte. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que María, aunque tal vez no era, digamos, bueno, pero es que María estaba de floja sentada nada más junto a Cristo, pero ella eligió la mejor parte. Muchas veces tenemos un quehaceral en casa, de verdad, un quehaceral en casa. Nosotras las amas de casa, por ejemplo, y las que no somos amas de casa y trabajan también, tenemos muchos quehaceres. Por ejemplo, las que trabajan los domingos probablemente es para la lavada, para hacer el aseo. Pero hermanos, si nosotros elegimos mejor venir y dejémosle a Dios, ¿verdad?, que nos dé la fortaleza y la fuerza para hacer todo el aseo llegando, gloria a Dios, porque ya glorificamos primeramente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermanos, quiero cantar un pedacito de una alabanza acerca de este que acabamos de hablar. Dice, no me acuerdo muy bien, pero voy a tratar de hacerlo, hermano. Dice: despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. No me acuerdo muy bien, hermanos, pero hermanos, yo los invito a que elijamos a Jesús ante todo lo que nos ponga el enemigo, porque Cristo viene pronto, hermano. Estamos en los últimos tiempos, estamos viendo, miren ahorita cómo está, ha llovido, los tiempos están terribles, hermano, y la Biblia habla acerca de eso. Estamos en los últimos días, hermanos. Pongámonos a cuentas con Dios, sirvámosle a Dios. Si Dios nos está llamando a servir, sirvámosle, no nos neguemos, porque dice que la obra es mucha y los obreros son pocos. Entonces, hermanito, yo los invito a ese varón que un día entregó su vida y que fue desechado, latigado, ensangretado por nuestros pecados, que se sienta orgulloso de su pueblo, hermanos. Gracias, esto es para honra y gloria del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Debemos honrar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, amada iglesia, porque Él lo entregó todo por nosotros y lo hizo por amor, no por obligación, no por necesidad, sino lo hizo por amor. Él lo dio todo, lo entregó todo, su vida completa. Como dice la hermana, antes de ser crucificado, recibió muchos latigazos en su cuerpo, heridas de gravedad, desangrándose completamente. Y cuando fue crucificado en la cruz y atravesado por aquella lanza, dice que ya no salía sangre, sino agua de su cuerpo, porque Él derramó hasta la última gota de sangre por amor a ti, amada iglesia. Él derramó hasta la última gota de sangre y nos compró a precio de sangre, y lo hizo porque nos amó. Desde el inicio de la fundación de este mundo, aún nosotros no estábamos en el vientre de nuestra madre, y aún así Él ya nos amaba, hermanos. Damos gracias a Dios, porque Él es el único merecedor de toda honra y gloria, hermanos. Alguien más que quiera pasar enfrente y testificar de lo que ha hecho el Señor en su vida. Es el tiempo, hermanos.
¿Alguien quiere ofrecerle al Señor alguna alabanza, alguna palabra de ánimo, algún mensaje para su pueblo? ¿Todos bien? Si no hay ni uno, pasamos con el siguiente paso. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Damos gracias a Dios porque hoy ha traído a los niños a su camino. Por favor, quiero que pasen todos los niños aquí enfrente y las maestras que les darán clase. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en este día, amada iglesia? ¿Cuántos tienen gozo en su corazón, amada iglesia? ¿Cuántos tienen esperanza en el Señor? Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos, para orar por los pequeños de casa del alfarero. Oremos por nuestros pequeños que hicieron presencia el día de hoy. Gracias a la vida de sus padres también, porque pues hicieron el esfuerzo en traerlos, ¿no? Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Padre Santo. Gracias, Padre, porque esta fue tu voluntad, Señor, de estar aquí presente delante de tu presencia, Señor. Gracias, Papito lindo, por todo lo que nos has dado, por sus vidas de cada uno de los niños, Señor. Te ruego, Padre, que nosotras bendigas la vida de mi hermana Yane, de mi vida, Señor, también. Que nos des esa fuerza, Señor, que nos des esa sabiduría, pero sobre todo, Señor, danos paciencia para poder tratar a los niños, Señor. Gracias, Padre bendito, por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Gracias por la vida de ellos, por la vida de sus padres, Señor. Por la vida de aquellos niños que no pudieron estar presentes este día, Padre. Gracias, Padre bendito. Te lo ruego, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pasen, por favor, niños. Gloria a Dios, tome sus asientos, amada iglesia. Pues ahora sí viene el alimento espiritual. Hoy viene lo mero bueno. Le damos lugar al pastor Gabriel, que hoy nos visita en esta mañana y que hoy tiene palabra de Dios para compartirnos, amada iglesia. Dispongan de su corazón y pongan atención a lo que hoy el Señor tiene para nosotros, hermanos. Por favor, hermanos. Dios bendiga, hermanos. Algunos faltaron ahora, ¿eh? Ya me andan fallando. Hermanos, voy a no a predicar, sino a enseñarles. Es una enseñanza de la palabra de Dios. Es muy controversial también. En la vida cristiana hay diferentes iglesias. Empezamos con la católica, la evangélica está derivada en presbiterianos, metodistas, pentecostés, apostólicos, bautistas y etcétera, etcétera. Y cada una aprendió cómo le enseñaron. Yo siempre he dicho, yo no soy de ninguna denominación, yo soy de Jesucristo, soy de Jesús.
Pero vamos a aclarar algunas cosas. Miren, el tema que les voy a compartir, el nombre de Jesús. ¿Qué tanto pesa ese nombre? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántas libras? ¿Hasta dónde? ¿Quién es? ¿Quién es Él? Ahora, Jesús, como dijo la hermana ahorita que pasó, Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Quién? Jesús, morido por nuestros pecados. El nombre de Jesús siempre ha sido rechazado, hermano. ¿Por qué será? Ahorita hay un grupo que son los espiritistas. Los espiritistas solo se basan al espíritu, nada más. El espíritu, el espíritu, el espíritu. Los testigos de Jehová, 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 Jehová. ¿Sí me están entendiendo? Dicen los testigos de Jehová que Jesús es un hombre bueno, nada más un hijo ahí, como cualquiera. Y siempre el nombre de Jesús ha sido blasfemado. Y nosotros le cantamos en la iglesia, pero a veces revolvemos. Hermano, Dios me ha enseñado unas cosas a mí muy grandes. Yo se las quiero enseñar. Si usted no lo quiere hacer, no hay problema, yo no me voy a enojar. Yo, mi deber es enseñarles lo que Dios me ha enseñado a mí. Amén. Algunos tal vez se van a confundir algo, porque aquí hay hermanos de diferentes iglesias que aprendieron allá que la iglesia era amarilla, aquí que es azul, allá que es rosa, y aquí que es roja, y aquí es blanca. Y porque así aprendimos. Pero esto que les voy a decir no viene de ninguna denominación. El nombre de Jesús. Miren, hermanos, Él es el Hijo. El Hijo tiene nombre, se llama ¿qué? Jesús. Denle un aplauso a Jesús. Jesús. Tal vez usted no sabía, ¿eh? Pero Jesús es Dios. O sabía, pero algo leve, algo ahí, no sé, Dios, pero. ¿Sí me entienden? Bueno, por eso a mí me gusta cantar mucho esta canción personal. Estoy enamorado de Jesús. Estoy enamorado de Jesús. Y si alguien me pregunta por qué soy tan feliz, le diré que estoy enamorado de Jesús. Y estoy enamorado de un hombre diferente a los demás. Estoy enamorado de un hombre que es una dignidad. Estoy enamorado de un hombre que me abraza con su luz. Si yo me enamoré de ese hombre, ¿por qué no te enamoras tú? También te ama a ti. Se llama Jesús. Amén. Cristo vive. Hechos capítulo 4. Vamos a leer varias Biblias, varios textos, hermanos. Así que póngase listo, porque si se queda, usted verá. Hechos 4. Hechos capítulo 4. Verso 7 al 12. Amén, hermano. Hechos capítulo 4,
verso 7. Dice así la santa palabra. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, en él, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Amén. Pedro había sanado en el día de la oración al cojo de nacimiento. Antes cantaba yo un canto, y ya no lo canto, pero me acordé en este momento. Un cojo a la puerta de la hermosa se sentaba para mendigar, mas un día, cuando menos lo esperaba, los talones le iban a pisar, y al ver el cojo que junto a él pasaba, su mano extiende en forma de implorar la salud para su cuerpo quebrantado, mas su esperanza solo estaba en el metal. Pedro le dice, no, oiga eso, Pedro le dice: nosotros no tenemos ni oro ni plata que ofrendar, mas en el nombre de Jesús el Nazareno, ahorita mismo te puedes levantar. Mira, mano. Ese es el nombre de Jesús. Luego lo interrogan. A ver, ahora nos van a decir aquí todo el mundo, ¿por qué? ¿En qué nombre hicieron esto? Lo hicimos en el nombre de Jesús, el que ustedes crucificaron. Y por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí no está mentando a Jehová ni al Espíritu Santo. Al nombre de Jesús. Ahora, la gente nos aborrece ahora algo, pero va a llegar el día en que nos van a aborrecer hasta la muerte. ¿Por qué seremos aborrecidos, hermanos? ¿Por qué? Lucas 21:17, mire lo que dice. Se lo voy a mostrar con la Biblia para que usted no diga: pero es que el hermano. Lucas 21:17. Gloria a Dios. Lucas 21:17 dice de la siguiente manera: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Wow. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. ¿De qué nombre estamos hablando? Dígalo. De Jesús. Aleluya. ¿En qué nombre nos congregamos cada reunión? Mire, yo le puedo decir, en el nombre de Jesús, sí, pero vamos a la palabra.
Porque la palabra, yo también canto un canto que dice, la palabra de Dios es la verdad. Yo le aplico canto a cada cosa. Nos da gozo, nos da alegría y nos conduce hacia la eternidad. Mateo 18:20, mira lo que dice. Mateo 18:20. Gloria a Dios. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Él está aquí, ahí está sentado, ahí está. Él está aquí. No se refiere a una multitud, 2 o 3 que se congreguen en mi nombre. Pero ¿por qué el nombre de Jesús ha sido rechazado? Hasta el diablo se atrevió a decirle, si tú postrado me adoras, dice. Qué de plano sinvergüenza este Señor. Todo te voy a dar, dice, todo lo que me ha sido entregado. Si tú postrado me adoras, dice, todo será tuyo. Quítate delante de mí, Satanás, le contestó Jesús. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿A quién? ¿De él me hablaba? ¿Lo qué? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí no estamos sirviendo a Jehová ni al Espíritu Santo, estamos sirviendo a Jesús. Amén. Voy rápido con la lectura porque a ver si me da tiempo. Y yo lo iba a hacer en 2 visitas, pero ya cuando venga la otra vez ya se le va a olvidar lo primero. Mejor de una vez se la dejo soltar toda, una vez. Que si le duele la cabeza usted verá. Pero aquí me aguanta porque yo no he almorzado nada. Si usted tiene hambre, no. Yo también nomás tomé café. Y no me preocupo por eso. Los que no hayan almorzado, pues se aguantan. Amén. Gloria a Dios. Ahora, una pregunta. ¿Por quién dejamos todo? Y cuando nos convertimos al Evangelio, ¿por quién dejamos todo? Mateo 19:29. Miren lo que dice. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hasta quiero echar un grito. Y dejamos casa, dejamos tierra, dejamos amigos, dejamos familia, dejamos... Los que hayan dejado eso recibirán 100 veces más. Ahora en este tiempo, no hablo del cielo, acá abajo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Gloria a Dios. Estoy hablando el trasfondo de lo que voy a llegar al final. Nosotros no hemos honrado al 100% el nombre de Jesús, hermano. La verdad. Y después a ver si me da tiempo compartirle cómo Dios me cambió la idea que yo tenía. Yo trabajaba en otra idea, pero hace 12 años dejé una cosa que aprendí de nuevo. O sea, no cambié la doctrina, no. Cambié lo que Dios me enseñó.
Y le dije a la iglesia, y esto casi no lo enseño en otra iglesia, solo en la nuestra. Pero me atrevo porque yo los tomo en cuenta como si ustedes son nuestra iglesia. Amén. Yo le dije a los hermanos, ¿quieren ustedes hacer un cambio? Háganlo. Si no lo quieren hacer, quédese como está. Dios lo ama y ya lo perdonó. Pero de aquí en adelante, las cosas van a ser así. Amén. Mateo 21, adelantito nada más, 8 al 9. Y trajeron el y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Amén. ¿Quién era ese? Jesús. Dice que la multitud era muy numerosa. Los que iban adelante y los que iban atrás cortaban ramas y las ponían donde iba a pasar Jesús montado en el burro. Y otros gritaban: Hosana en las alturas, Hosana al Hijo de David. Honra. La verdad, hermano, perdónenme, pero no hemos amado a Jesús como Él se merece. Hemos dividido nuestro amor. Espero que agarre por el lado bueno lo que estoy diciendo. Y no me diga: hermano, yo pensé que ya es de otra religión, de otra dominación, yo pensé que era pentecostés como nosotros. No, porque ya no venga, hermano, no. Usted se lo pierde, porque hay muchas cosas que yo le puedo enseñar. Amén, hermanos. Otra pregunta: ¿cómo se recibe el perdón de pecados? Hechos capítulo 10, verso 43. Hechos capítulo 10, verso 43. Mire lo que dice. Verso 43 de Hechos 10. De este, ¿quién es este? De este, ¿quién es? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí no entra María ni Judas, Pedro, por su nombre. Si nosotros decimos: a su nombre, decimos nosotros, y gloria, decimos todo, ¿no? Pero el nombre de Dios no está completo en nosotros, nos falta. Mire lo que está haciendo el nombre de Jesús. ¿Sí me están entendiendo lo que está atrás? El nombre de Jesús. Hay una orden en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, que se debe doblar la rodilla. ¿Ante quién? O ante Jehová o ante el Espíritu Santo. ¿A quién? Miren, Filipenses capítulo 2, verso 10. Filipenses capítulo 2, verso 10. Amén. ¿Ya lo tiene? Léelo, hermano, léelo tú.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Para que, dice, para que en el nombre de Jesús, hasta la memoria me dice el texto, se doble toda rodilla. Los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos. Y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aguanto algo parado cuando me retranco, como estoy retrancado aquí. Amén, hermanos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, todos los que están aquí en Pinotepa, es que estamos en la tierra, los que están debajo de la tierra, todos, y que toda la confiese que Jesús es el Señor. También se le llama Señor. La palabra Señor habla del jefe de la casa, ¿no? La gente me dice, señor Gabriel, soy el Señor de la casa. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. Colosenses 3:17, adelantito nada más. Colosenses 3:17, mire lo que dice. Y todo lo que hacéis, todo lo que hacéis, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. Todo lo que hagas, todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, voy a saltarle un poquito y voy a buscar lectores que lean. Yo les voy a dar la cita nada más. Todo lo que hagáis, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. Yo creo que es el micrófono, yo hablo recio, si afuera, si atrás. No necesito la bocina entonces. Gracias a Dios que me dio Dios un pulmón fuerte, Y si hablo fuerte, se al otro lado de la calle. Yo fui vendedor de sandía, gané mucho dinero con eso. Yo nunca compré bocina, porque el bipulmón de aquí a allá compra sandía y todo venían a comprar. Jesús es Dios, hermano. Pero otros decimos, Dios es uno, pero en tres personas. ¿Cómo? No, tiene que ser uno nada más. Uno. Es más, el secreto que muchos cristianos no hemos entendido, ¿sabe cuál es? Y yo estaba ahí. Que nunca hemos investigado quién bajó a la tierra a morir por nosotros. Fue mismo Dios, hermano. Amén. Mismo Dios, el Padre, Jehová, se engendró en María. Pero como no está muy claro en la Biblia, nosotros quisiéramos que dijera así. A ver, hermano, usted es fuerte. Léame Mateo 1:23. Mire lo que dice Mateo 1:23. Amén. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué más tiene? La virgen concebirá un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es... A mí no me gusta que los hermanos le ponen Emmanuel así, porque está hablando del nombre de Dios. Pero bueno, yo respeto al que lo ponga. Amén. Amén. Dios con nosotros. Ahora, aquí viene una gran pregunta. Espero que no se me deladee, por favor. Los antecesores nos enseñaron, y mismo Jesús dijo que le pidiéramos al Padre en su nombre. Amén. ¿Sí o no? Amén. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo. No lo iba a dar el Padre, lo iba a dar Él. Nos enseñaron, y está bien, esto está bien, que toda oración se hace en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Amén. Nos enseñaron que hasta para reprender al diablo, ¿cómo se reprende? En el nombre de Jesús. Un hermano venía, fue a una casa y le salió un perro bravo. Y el perro se encarreró con ira hacia él. Y nomás lo único que dijo: detente en el nombre de Jesucristo. Y se rayó el perro, mire. Y se regresó. ¿Cuánto pesa el nombre de Jesús? Amén. Gloria a Dios. Dice, detente, le dijo, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Los testigos de Jehová dicen, no, que es Jehová, que no es. Jesús es el Hijo nada más. Tenga cuidado porque Satanás por ahí lo va a perturbar. Y le va a empezar a venir hambre, le va a chillar la tripa. Le va a poner flojera. Le va a poner sueño. Hay un folleto que yo vi de Chic Publicaciones hace muchos años. Dice que en los cultos los demonios chiquitos los mandaba el diablo grande. Ustedes me van a ir a perturbar a esos hermanos. Y a uno le dio un costal de arena. Y a otro le dio un violín. Una musiquita bonita, dice. Allá van los diablitos al culto, dice. Dice que allá iban y empezaron a caminar entre los hermanos, viéndole la cara, dice. Y uno le tocaba el violín, una musiquita, suavecita, y luego ya lo ya. Otro sacaba su costal de arena y le echaba en los... ¿Se me entiende? A Satanás no le conviene que usted se enamore de Jesús. A Satanás no le conviene que usted abrace a Jesucristo. A él le conviene que usted ande mal, que usted venga al culto, pero que ande como quiera. No pasa nada. Hay un folleto también que yo vi que dice que Satanás le decía a un joven: no pasa nada, hombre. No, hombre, no pasa nada. Dios es Dios de amor, de perdón. Y un día se muere ese muchacho y era mandado para el infierno. Y ahí se encontró al diablo, pues. Y le dijo: tú me dijiste, dice, que yo hiciera esta y la media. Fácil, ¿no? Tú me dijiste, dice, que yo hiciera esto. Fácil, hermano. Por eso usted y yo no tenemos que dejarnos engañar por el diablo. Aleluya. Mi pregunta es: ¿por qué todos nos enseñaron a pedir en el nombre de Jesús y no nos enseñaron el bautismo en el nombre de Jesús? Eso me confundió mucho tiempo a mí. Y empecé a orar, hermano. Pero ¿qué le costaba bautizar en el nombre de Jesús? Ahora, no se necesita ser apostólico, ni testigo de Jehová, ni nada de eso. No. No estamos hablando aquí de eso. Estamos hablando del nombre de Jesús.
Hermano, yo me preocupé bastante y me puse a investigar la Biblia, investigar con la concordancia, con el diccionario y a ver quién de los apóstoles bautizó en el nombre de los tres nombres. ¿Por qué entonces, pues? Y empecé a orar, hermano. Empecé a orar. Y más todavía para acabarme, tuve un sueño que vinieron unos hermanos de Acapulco a visitarme. Y me dijo, bautiza en el nombre de Jesús. Porque usted no está conmigo. Más todavía. Pero yo no me confío a eso, no. Padre Santo, busqué donde bautizó Juan Bautista, busqué donde bautizó Pedro, busqué donde bautizaron los de Pablo, busqué donde bautizaron. Dije yo, ¿entonces será desobediencia? ¿Fueron desobedientes a lo que Jesús dijo? ¿Sí me entienden? Y mira, hermano, me empezó a venir una luz de Dios. Vino un pensamiento y me dijo, ¿en qué nombre bautizan los católicos? ¿En qué nombre bautizan los católicos, hermano? Yo te bautizo, le dicen a los niños, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos al nivel del católico. A hermano Arnulfo no me invita a bautizar algún día aquí, porque yo ya no bautizo. No soy apostólico, no soy pentecostés 100%. Yo empecé a bautizar así desde hace 12 años, 11 años por ahí. Los nuevos y los viejos, que ya nos bautizamos en el nombre de los tres. No hay condenación. ¿Qué dice? Yo digo que el que como hacen los apostólicos, que dicen que si no te bautizan en el nombre de Jesús, estás condenado. No. Quédese así con su bautizo en el nombre de los tres. Y si quiere bautizarse otra vez, está bien. A la hora que bauticé, así como 3, 4, 5 se bautizaron otra vez. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Gloria a Dios. La Virgen concebirá un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo encontré, hermano. Lo encontré yo. Ahora, vamos a ver una profecía. Dije que iba a tardar mucho, no, ya voy para la mitad. Vamos a ver una profecía del profeta Isaías. Esta profecía se hizo 700 años antes que Jesús naciera. No hablo de 20. 700 años antes que Jesús naciera. El Espíritu Santo le iluminó, hermano, al profeta. Isaías capítulo 9, verso 6. ¿Tiene agua ahí? Amén. A ver, hermano, ¿qué dice? Isaías capítulo 9, versículo 16. Espérate, es verso 6. Verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Número 1, admirable. Consejero. Número 2, consejero. Dios fuerte. Número 3, Dios fuerte. Padre eterno. Número 4, Padre eterno. Príncipe de paz. Príncipe, 5 nombres. Amén. ¿Por qué un niño no? ¿De qué niño hablaba? De Jesús. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, él es el principal. Y se llamará su nombre admirable. Y si los de la luz del mundo, que los tengo ahí de vecino, ellos, ¿cómo le dicen a Nazón? Honorable. Tienen una palabra escrita ahí.
honorable. Ah, no, ellos dicen que por Nazón reciben la salvación. Yo no voy a aceptar eso jamás en mi vida. ¿Me entienden? Entonces, el honorable es Jesús. Y será su nombre admirable aquí. Consejero. El que nos aconseja. Padre eterno. Príncipe de paz. Se me escapó uno. Fíjese. Ese es Jesús. Dios fuerte. Era el otro. No es una palabra Dios nomás en letra chiquita. Es Dios en letra grande. Amén. ¿Por qué no bautizaron en el nombre? ¿Por qué? ¿Por qué no bautizaron en el nombre de los tres? Los apóstoles. Porque ellos sabían, ellos entendieron el misterio. ¿Desobedecieron a Cristo porque no lo hicieron? No. Ellos entendían. Ellos entendían quién era Jesús, quién era Dios. Lo entendieron. Mira, me gusta mucho. El Espíritu Santo luego me llevó. En mi mente yo no tenía la Biblia ahí, pero luego corrí a buscarla. Juan capítulo 14, verso 1, no sé si al 7, 8 por ahí. A ver, hermano, usted lee como profeta. 14. Ajá, 1, aquel que 6, 7 por ahí yo le digo. Jesús le dijo, yo soy el camino. No, desde el 1 empieza. 14:1. Hola, ¿cómo dice? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Sigue. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Le digo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahí está la respuesta, el que sigue. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sigue. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahí, Y desde desde hoy, ahora, le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué le parece? Cuando yo empecé a orar, Señor, yo no estoy contento. ¿Por qué no nos dijeron eso? Empezaron a caer las escrituras a mí. Mire, Jesús estaba un poco triste, hermano. Hombre, no sean así. Vamos a usar otras palabras. Si creen en Dios, creen en mí también. Es que nomás creían pues en el Padre, en Jehová. Pero alguien me dijo, pero Jesús también tuvo la culpa. ¿Por qué no dijo la verdad? Que él era Jehová, que él era el Dios. No, él no podía. ¿Por qué crees que no podía decirle la verdad? Porque estando en la tierra no era Dios, era hombre. ¿Cómo iba a decir? Si no dijo nada, porque decía, soy hijo de Dios. Le crucificaron. ¿Cómo está siendo hijo de José y de María? Dice que es hijo de Dios, está loco, dice. Por eso él no decía, porque ¿sabe qué? Dice la palabra que Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Para que con su pobreza... ¿Qué? ¿Usted sabe eso?
Para que con su pobreza, ¿qué? Nosotros fuéramos ricos. Él no podía decir, yo soy Dios. Pero por lo menos dame una migaja. Crean en Dios, crean en mí, dice. En la casa de mi padre. Ahí está. Me dijo tu hermano, pero dice que tiene un padre. Él era el padre, pero él no podía decirlo. Aquí se necesita descubrir, se necesita un conocimiento de la palabra. Yo soy el camino, hombre. Yo soy la verdad. ¿Se oye bien atrás? Yo soy la vida. Y se atrevió a decir, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿cómo iba a decir? Nadie viene a mí. ¿Cómo le iba a decir? Él dijo que había un Padre, pero era el mismo. Es como Pablo que dice, a veces le recuerda, conozco a un hombre, dice que hace 14 años, dice, subió al paraíso, dice, donde escuchó palabras inefables que no le he permitido al hombre. Y conozco al tal hombre, dice. Era él. Pero él no decía, ¿soy yo? No. Porque luego no iban a querer adorar a él. ¿Saben ustedes por qué los israelitas no hallaron el cuerpo de Moisés en el monte donde murió? ¿Ha leído ahí? Dios lo escondió. ¿Sabe por qué? Porque los israelitas le iban a hacer un altar a Moisés y le iban a hacer una imagen y lo iban a adorar. Por eso Dios lo traspuso. Y lo buscaron y no lo encontraron. Por eso Jesús, eso Dios me hizo entender a mí, hermano. Espero que te lo haga entender a ti. Por eso él lo dijo, yo soy. Y sale Felipe. Y digo a veces a mi esposa, voy a ver como negro, como lo de Chacagua. Bueno, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, hombre, y no me has conocido. Ya no lo negro. El que me ha visto a mí, hermano, ¿qué más quiere usted? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo estás diciendo tú? Cuéntanos al Padre, cuéntanos. Pues si yo mismo soy. ¿No saben ustedes que yo estoy en el Padre? Y el Padre en mí. Este es el gran secreto. Usted dirá, hermano, usted es apostólico. No, hermano, yo ni he platicado con apostólicos. Y una vez quise platicar con ellos, quise tener una amistad con ellos, porque son hermanos también, aman mucho a Dios. Pero me puso unas grandes reglas el hermano para que yo pudiera tener comunión con ellos. Ahí lo dejé, los hermanos no pueden. Tenía que aprenderme una gran hoja y no sé qué tal. Aquí no hablamos de sectas, hermano. Aquí hablamos de Jesús. Y si alguien me pregunta por qué soy tan feliz, le diré que estoy enamorado de Jesús. Entonces, los apóstoles no bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos entendieron lo que nosotros no hemos entendido. Ellos sabían, ¿para qué voy a mencionar a los tres? Con uno basta. Una pastora me decía, hablábamos de esto, pero yo todavía no tenía la revelación. Tocamos el tema de esto. Ay, hermano, yo para que no le falle, dice, yo voy a bautizar mencionando a los tres. Yo le voy a decir algo, yo te bautizo en el nombre de Jehová, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Para no fallar, ¿eh? No es necesario. Y me dio Dios esa escritura. Y luego viene la más fuerte. Hechos capítulo 10, 47 y 48, hermano. Hechos capítulo 10, oiga. 47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno? No, a ver. Hechos, perdón, no estoy ahí.
Perdón. Hechos 2. Hechos 2, hermano. 37. 38, sí. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Síguelo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día 3,000 personas. 3,000, no 300 ni 3. Pedro les estaba compartiendo un mensaje. Y dice, en los versículos antes de lo que leyó, dice, al escuchar esto se compungieron de corazón. ¿Qué? La conciencia. Y dijeron a Pedro y a los otros, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo lo que tienen que hacer. Número 1, arrepiéntanse. Arrepentíos. Y bautícese, número 2, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, porque en su nombre recibimos el perdón. Amén, hermano. Sé que los estoy echando a pasar, hermano. Ahorita están yendo, los hermanos están yendo atrás, los que aprendieron en el principio. ¿Cómo? Pues ahí está en la palabra. ¿Es claro, hermana Susana? Es claro, hermano grupo. Está claro, ¿no? Bautízase en el nombre de Jesucristo para perdón de los... Hay hermanos en el internet que se ponen a discutir, no se puede hacer esto. Uno dice en el nombre de Jesús, no, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, pero en el nombre de Jesús. Le dijo una vez a un pastor que estaban discutiendo, pues. Que votó en el nombre de Jesús, le digo, ya pues pastor, te voy a apostar en mi camiseta nueva que tengo. Y tú me muestras un versículo donde dice que se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muéstrame, y te regalo mi camiseta. Me lo va a mostrar porque no hay. Yo los regañé a los dos. Están echando mal ustedes aquí. Con tu hermano, ¿para qué lo provocan? Hay que respetar al hermano. Bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, ya vamos con el que ibas a leer ahorita. Este es capítulo 10, versos 47 y 48, habla de Pedro y Cornelio. Cornelio era un católico, era un pagano, pero era bueno, Daba ofrendas, ayudaba a la gente, ayudaba a las iglesias. Y un día estaba ayunando, orando, y un ángel se le apareció y le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas, mire cuánto vale ayudar a la gente. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios, pero te falta algo. Él manda a Jope a traer a un hombre que tiene por sobrenombre Pedro. Vive en calle derecha, en casa de un tal Judas Curso. Mire cómo te está. Mándalo a traer y él te hablará. Hermano, Cornelio mandó a un criado de confianza y a un devoto soldado, porque era capitán del ejército. Era millonario, era rico, ayudaba a la gente. Y cuando los hombres llegaron, y dice, nuestro amo te manda a traer porque vio un ángel que le dijo que te mandara a traer. Dice la palabra que los hospedó Pedro ahí porque ya era tarde. Y a otro día salieron para Cesarea, donde estaba Cornelio. Cuando Cornelio escuchó el ruido de los caballos que ya venían, dice en el capítulo 10, lo vamos a leer eso ahorita, salió corriendo a recibirle y postrándose le adoró. No se hincó, se postró besando la tierra.
Y Pedro le dijo, levántate, yo también soy hombre como tú, le dijo. Adora a Dios. Dice Pedro, yo tuve una visión, dice que no llame inmundo lo que Dios ha limpiado. Aquí estoy, dice, no sé por qué me invitaste, aquí estoy. Dime, ¿qué pasa? Hace 3 días, le digo, estaba yo en ayuna orando, le digo. Cuando un ángel del Señor me habló y me dijo, Cornelio, tus oraciones y tu limón han subido para memoria, pero manda a traer a Pedro. Y ahora ya estás aquí para que nos digas lo que el Señor quiere decir. Y dijo Pedro, ustedes saben cuán abominable es para un judío sentarse a comer con un gentil. Pero Dios me reveló que lo que Dios ha limpiado no sea inmundo. Ustedes saben lo que se divulgó en Jerusalén, comenzaron desde Judea. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. No le habló de Jehová, no le habló. Cómo Dios ungió, le dijo, con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Mírenme la sé de memoria ahí porque lo he leído tanto, hermano. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nos mandó, dice, que testificásemos al pueblo que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Creo que ya leí ya el versículo. Todos iban a recibir perdón de pecados por su nombre. A ver, hermano, léelo para confirmar. 10, 47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Yo voy a terminar, dije, ¿eh? Ya, no se me desesperen. Ya tienen la cara triste por el almuerzo, pero se les ve luego que no aguantan, ¿eh? Amén. Yo sé que están cansados, yo también estoy cansadísimo, hermano. Ayer fui a echarle palas a un super plátano. Durísimo, estaba ese monte ahí. Entonces dice que mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Y nos mandó, me gusta eso, que testificásemos al pueblo que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos, para que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Pero luego dijo Pedro, dice que mientras hablaba Pedro, cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, hermano. ¿Puede acaso alguien impedir el agua para que estos no sean bautizados? Estos que recibieron el Espíritu Santo, igual que nosotros. Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. ¿Está claro, hermano? ¿No lo estoy confundiendo? No. Gloria a Dios. Hechos capítulo 19, verso 5. Ya tenemos 2 escrituras más aparte de esta y terminamos. Okay. Hechos 19, verso 5. Cuando oyeron estos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Allí dice, es todo lo que dice hasta 48, ¿no? 19 al 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Allí entró el Espíritu Santo, allí entró a trabajar el Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús. Usted tiene un espíritu, yo tengo un espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, el que Él tiene dentro. Amén.
Entonces, hermanos, gloria a Dios. Ya no vamos a leer Juan, porque ya lo leímos ahorita, yo lo anoté aquí. Entonces, ahí están. Y la última, le dije yo a Dios, pero el Espíritu Santo, ¿qué papel? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego me lleva Lucas capítulo 4. Mira, luego pasa a mi mente. Lucas capítulo 4, versículo 18, nada más, ahí termino. Lucas capítulo 4, verso 18, ¿qué Amén. dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Ahí nomás. El Espíritu Santo está sobre mí. Es el Espíritu de Jesús. Y me vino a mi cabeza, ¿cuál es el nombre del Padre? Bautizando en el nombre del Padre. Mire, yo soy el papá de 8 hijos, pero no me llamo Padre, me llamo Gabriel. En el nombre del Padre y del Hijo. La palabra hijo no es nombre también. Es hijo la madre. El Espíritu Santo no es nombre. Y podríamos decir que el Hijo sí tiene nombre. Se llama Jesús. Yo, hermano, alabo a Jehová. Anhelo el Espíritu Santo. No es que no creo, no, sí creo, hermano. Pero todo se atribuye a Cristo Jesús. Y si alguien me pregunta por qué soy tan feliz, les diré que estoy enamorado de Jesús. Gloria a Dios. Se acabó. Aleluya. Ahora, ya le van a dar luz. Como pues todos hemos sido bautizados en el nombre de los tres, pues. Yo estoy buscando un pastor que me bautice otra vez en el nombre de Jesús. Yo quiero. Lo voy a encontrar. A lo mejor Adolfo se anima y un día tenemos el bautizo aquí y yo me bautizo así en el nombre de Jesús. Si usted quiere hacerlo, está bien. Si quiere quedar con los tres, perfecto, no hay problema. Usted es salvo por la sangre, no por el bautizo. Usted es salvo por la sangre de Jesús. Pero nosotros, hermanos, de ahí todos los nuevos, apenas bauticé una pareja. Yo le digo así: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego oro para que reciban el Espíritu Santo. Algunos lo reciben, algunos no, pero yo oro. Así bautizo ahora yo. No, repito por favor, no soy apostólico, ni soy de Jesús solo, como otros dicen. Soy pentecostés, como usted. Solamente Dios me reveló su palabra. Y espero, hermano Arnulfo, que no afecte lo que tenía. Jesús merece toda honra y toda gloria. Amén, aleluya. Merece adoración. Gloria a Dios. Hasta cantamos: Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado. Porque Jesús, yo te amo a ti. Él es el pastor de nuestras almas. Él es Dios y nunca cambiará. El secreto que no hemos podido descubrir es que Él es Jehová. Él es Dios. Jehová mismo se engendró. Y Él no podía decir: yo soy Jehová, señores y señoras. Yo soy Jehová, yo soy Dios. No, Él no dice. Dice: soy hijo de Dios, el Padre que me envió, para amortiguar un poco a la gente. Imagina si Él dice que Él es dicho, lo linchan, hermano. Si no, porque decía que era hijo de... ¿Cómo está siendo hijo de José y María? Se hace hijo de Dios, dice. ¿Quién lo conoce a su papá y su mamá?
En ese último versículo que leyó el hermano, ¿cómo te llamas, hermano? Adolfo. Eso que leyó Adolfo al último, el Espíritu está sobre mí porque me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Más adelante dice, y después se sentó y toda la gente lo estaba viendo y después se inclinó y dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros, dice. Y luego empezaron a cuchichear. Bueno, oye, Adolfo, ¿cómo está eso? Y se para Jesús otra vez. Ningún profeta es profeta en su tierra, le dijo. Están ustedes como en el tiempo, dice, de Eliseo, dice. O del profeta Elías. Y cuando se acabó la comida y que no llovía, a ningún judío lo envió. Dios lo envió a la casa de una viuda de Sarepta de Sidón. ¿Eh? Y en Israel, en Siria, perdón, había muchos enfermos. Y en Israel también. Pero no envió a Dios a Eliseo. Así dijo Jesús. Esto es lo último que le digo. Sino lo envió, dice, a Siria, a sanar a Naamán. Y dice que se llenaron de ira, hermano. Se llenaron de ira, se pararon y lo agarraron de los pelos y lo arrastraron y se lo llevaron arrastrando a un cerro que estaba allí y lo subieron hasta la punta porque su intención era aventarlo y matarlo de ahí. Pero Jesús con su poder pasó en medio de ellos y se fue. Denle un aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Hermano, no quiero que usted, si tiene una duda, pregúnteme ahorita o después que yo vengo otra vez. Si es que el pastor me invita más. Pregúnteme y yo le enseño con mucho corazón. Que Dios me los bendiga y que la paz de Dios esté con ustedes, hermano. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Una gran enseñanza de parte de Dios a través de su siervo, nuestro pastor, hermano pastor Gabriel. Dios bendiga su vida. Muy excelente la palabra que nos acaba de Se me compartir. pasó una cosa, discúlpame. ¿Sí? Y aquí nomás le puedo decir. Tengo una invitación. Se me olvidó. Julia dice, 60 años. Sus hijos, nos complacemos en invitarles a celebrar un año más de vida de nuestra mamá, agradeciendo a Dios por este día. Sus hijos, una para todos, aquí se la voy a dejar al pastor, pero este es para todos. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaban. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Sábado 1 de febrero, en el domicilio de ella. 60 años va a cumplir mi esposa. Bueno, va a estar el hermano Raúl Mendoza. Gloria a Dios. Raúl va a tocar. Va a haber muchos tamales. 5 de la tarde, ahí está. 5 de la tarde. Ya tienen carro, hermano. Se le va a hacer una biografía. Ahí. ¿Dónde nació? ¿De dónde viene? Todo.
¿Cuándo se hizo mamá? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde la conoció su... Dice, no digas fecha nomás, Dice. Ay, la gente luego saca la cuenta. Digo, ¿a los cuántos años se hizo madre? Y cuando va a estar bonito, yo quiero que vaya para que aprenda algo de eso. Primero sábado. Pues, de este sábado al otro. Yo voy a mencionar a la primer hija que la hizo mamá. Y va a pasar mi hija con su familia, porque ya está casada. Y ella le va a decir unas palabras. Y luego pasa la segunda, que con sus hijos también. Y aquí. Para eso quería número de Mendoza, Sí. No. Y luego mi hijo que está en Estados Unidos, él no viene porque todavía no le daban los papeles, pero viene mi nuera. Y en la primera vez, estoy muy contento que mi nuera viene. Ella va a representar a mi hijo. Mi hijo ya tiene el perdón dado de Estados Unidos. Ya nomás le faltaba una cita que no llegó para que vaya a Ciudad Juárez a recibir su perdón. Pero viene mi hija Celia con el yerno del americano. Bueno, yo quiero que vayan, por favor. Hermana Irma, tome nota, Si estoy de acuerdo, busquen un carro si no quieren, ahí por ahí copélense para la gasolina. Y hermanos, sería un placer tenerlo con nosotros. Amén. ¿Y ustedes felices, Sí, nos va a organizar todo. De este sábado que viene al otro, 5 de la tarde, para que escuche la biografía y luego una canción que le voy a componer. Sí, entonces hermanos, la verdad, tenemos 47 años casados. La boda de oro. 3 años faltan. Los matrimonios de hoy ya no aguantan así. Pero 47, le digo a mi suegra, es más mía que de usted, pero como usted tuvo menos. Exactamente. Es más mía, le digo. Entonces, hermanos, esta es la invitación, Dios los bendiga. Gloria a Dios. Y ofrenda de palmas por la vida de nuestra hermana, la vida de esta familia tan linda que hemos conocido. Dios bendiga sus vidas, hermanos. ¿40 y cuántos años? 60. 47. 47 años de casados. Sorprendente, ¿verdad? Soportar, aguantar todo ese tiempo, ¿verdad? Estar juntos. Y esto, hermanos, sabemos que es por la misericordia, por la gracia del Señor, porque así ha sido su voluntad de Él. Qué bueno, hermanos, es un gusto conocerlos y Dios los bendiga siempre y les dé siempre esa unidad, ese amor que se tienen uno al otro. Y este es un claro ejemplo para, ahora sí, los futuros matrimonios y los que ya están, que debemos de permanecer juntos. Y todavía nos decimos palabras bonitas, Gloria a Dios, qué bueno, hermano Pastor Gabriel. Pues Que sí le digamos a los esposos. Pues bueno, entonces no va a haber participación de la maestra, ¿no? Bueno, pasamos a lo que son las ofrendas. Quiero invitar a nuestro hermano Filo